Es momento de presentar, señoras y señores, a Mario Weinfeld, el mejor analista político del país. Lo tenemos acá. Llega a Duro de Domar, el analista político que mejor nos describe la Argentina actual. El GPS periodístico con el que nunca nos desviamos del camino de la buena información. Una mirada imprescindible para entender el conflicto docente. Hoy nos formatea Mario Weinfeld. Mario querido, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá como todos los lunes y todos los jueves. El tema de hoy es un tema que impacta mucho en las familias, tiene que ver con el paro docente. Exacto, un comienzo del año lectivo muy flojo en términos de que en muchísimas provincias, tal vez, no me atrevo a decir el récord porque ha habido problemas, me parece que la vez que con mayores dificultades se ha iniciado un año lectivo durante el periodo del kirchnerismo, producto en parte del fracaso del cierre muy poco feliz de la paritaria nacional docente, que viene atado a las dificultades que hay para cerrar en cada provincia. Recordemos, la paritaria nacional docente, una gran demanda, una demanda importantísima, una conquista que siempre reclamaron los sindicatos de los trabajadores, en especial la CETERA. El gobierno de Néstor Kirchner la estableció, empezó a funcionar para establecer un piso básico que luego que todas las provincias deben respetar. Luego las negociaciones se llevan a las provincias. Es muy difícil de hacer la paritaria, se fue haciendo bien. Y ocurre que en el año pasado, en 2012, y siempre se cerró, se llegó a un acuerdo con todas las tensiones del caso, pero se llegó a una cifra. En ese sentido era una institución muy nueva, muy buena, muy inusual en otros países del mundo, muy poco común, reparatoria de las desigualdades que hay entre todas las provincias, ¿no? que es una consecuencia de la fragmentación del sistema educativo de los 90, y que fue dando el resultado. Los últimos años no se llegó a un acuerdo, entonces el gobierno es el que fija el importe. En sí mismo es una frustración, es una negociación, tiene que haber una resolución. Si no hay acuerdo, decide el gobierno, no es bueno, y que ocurra dos veces una mala señal porque parece marcar una tendencia. A partir de ahí las partes obviamente se, disputan y dice quién tiene la responsabilidad. El gobierno dice los compañeros docentes no ayudan, no comprenden la dificultad de la etapa, piden un 30% de entrada y entonces ponen muy arriba la pelota. El gobierno ofreció 22. Sí, el gobierno terminó ofreciendo 22 en tres tramos, o sea, del cual el último se paga en diciembre, con lo cual el aumento se escalona, con lo cual se devalúa. Los docentes dicen las cifras son bajas y por otra parte el modo de pago es muy complejo porque a cuánto equivaldrá de verdad el aumento de diciembre que se cobraría en enero, cuánto va a pesar la inflación ahí. Entonces los docentes hacen su encuesta y dicen en realidad el valor 18, real, ¿no? Es 18. Ellos tampoco saben, ni vos, ni yo, ni ellos sabemos cuánto es, pero es cierto que hay muchísima inflación y que este es un factor que distorsiona mucho a las cuestiones. Más allá de eso, yo no quisiera entrar en una columna de 5 minutos a decir quién puede tener mayor responsabilidad o menos. Tienen posiciones distintas. El Estado custodia ciertamente la caja, los recursos estatales, piensan en el impacto en otras paritarias y los docentes defienden a su compañero, es decir, tienen en alguna medida la presión de sus bases y por otra parte consideran que si pierden esta oportunidad durante todo el año no van a poder conversar. Para mí por ahí lo que me interesa echar luz es que está claro que los dos sectores, gobierno y sindicatos docentes, y muy en especial la CETERA, quisieron fomentar esta institución, la paridad, y produjeron un gran avance. Y ahora se les está cayendo a los dos. Y también se está produciendo una situación muy indeseable, que es la que vos señalaste, que comienza el año lectivo y no hay clase, lo cual perjudica a los sectores medios y bajos, es evidente. Que es lo que llevan sus chicos a la escuela pública. Que son los que llevan sus chicos a la escuela pública y los que tienen mucho problema cuando los chicos no van a la escuela, porque los padres trabajan, las madres trabajan, en fin, porque hay enorme dificultad. Entonces, ahí las responsabilidades pueden ser disímiles. El daño los afecta a todos, es común y afecta a un interés común. Yo no creo que es injusto decir que este gobierno, no solo es injusto, es muy apartado de la realidad decir que este gobierno no se ha interesado por la educación pública, se ha interesado mucho, le ha insuflado muchos recursos económicos, muchos cambios, un incremento importantísimo del presupuesto educativo. Menos se puede decir, tampoco se puede decir que los sindicatos docentes no tengan compromiso. Lo tuvieron cuando lucharon con la Carpa Blanca, lo tuvieron cuando lucharon con la Marcha Blanca, lo tuvieron cuando trabajaron casi de trabajadores sociales o de cocineros. Durante la crisis, ¿no? Durante la crisis, atendían a los chicos, los contenían. Entonces,
si todos quieren lo mismo, y encima son un poco aliados políticos, porque los 5 grandes sindicatos... La CTA más afín al gobierno, ¿no? Y los otros sindicatos que discuten la paritaria de la zona docente son la CGT de Caló. Entonces ahí hay una frustración que es de todo. ¿Qué quiero decir con esto? No que no haya que revisar quién tiene la responsabilidad, porque eso obviamente forma parte del debate público, pero sí que en algún punto todos tienen que pensar cómo se repara esto de acá hasta el año que viene. O sea, ¿qué instancia se establece? Porque uno podría decir, si no se hace nada hasta el 15 de enero del año que viene va a pasar lo mismo. Claro. Entonces, ahí hay que pensar más. ¿Y qué es lo que hay que pensar sobre todo? Que vos instalas una institución, planteas una medida. En un contexto determinado, 2005, 2006, se venía de la crisis, cualquier aumento venía bien, la gente venía de una malaria gigantesca, la escuela se recuperaba, los sueldos crecían. Ahora las exigencias son mayores, las demandas son mayores, la situación económico-financiera por la Argentina no va a crecer lo mismo que en esos años. Entonces, ahí es donde me parece que todos tienen que pensar cómo lo hacen. En el camino, 2 detalles más para pensar en esto. O sea, cómo establecen lo que uno podría llamar en términos gruesos una mesa donde durante todo el año o en determinado momento se vayan discutiendo estas cosas. 2 cuestiones. Una, la inflación es un factor muy distorsivo, evidentemente que perjudica mucho. El gobierno la ha empezado a reconocer, un poco tarde, pero bueno que lo haga. Inclusive todos los mecanismos de control de precios, etcétera, etcétera, van para ese lado. De cualquier forma, es muy difícil hacer una negociación a un año si nadie tiene idea de cuál va a ser la inflación. O sea, si vos cerrás trato por otro diciendo, calculo que la inflación va a ser el 20%. ¿Y cómo lo haces? Estás extrapolando mucho y hay mucho riesgo. Segunda cuestión, algo que el gobierno quiso instalar en 2007, 2008 y no pudo, y ahora cada vez es más difícil, un Consejo Económico Social. La Argentina clama por algún ámbito tripartito donde estén los empresarios, los sindicatos y el Estado, y se discutan algunas líneas generales. La Argentina tiene que, evidentemente, bajar la inflación, que establecer abastecimiento razonable de comidas y alimentos, que también establecer algunas reglas o algunas contenciones, digamos, para las paritarias. La mejor forma es discutirlo más o menos entre todos. En 2008 se cayó por el conflicto con el campo. 125. Ahora, más bien, la dificultad está mucho más del lado de la división de los trabajadores que del otro. Otro perjuicio que causa, tal vez al mismo modelo, el hecho de la fragmentación de la CGT, ¿no? De la CGT y la previa de la CTA. Difícil de resolver la situación, pero todos tienen que aplicarse, porque, insisto, no hay contradicción de finalidades entre los sectores, sino que hay una contradicción en este momento transitoria en la que hay que elaborar mucho, mucho, mucho y esforzarse para mantener esa criatura, que es muy novedosa, que es muy original, que es muy valiosa, pero que se ha puesto en riesgo. Muchas gracias, Mario, muy interesante. Como siempre voy a bajar, seguime